Ok, sale. Bueno, pues vamos a iniciar. Gracias por su presencia. Gracias, doctor. Un poquito tarde, de acuerdo a los horarios previos, ahora se nos juntaron un poquito las actividades, pero afortunadamente ya dimos causa de ellas y vamos a empezar la charla del día de hoy. Hoy está con nosotros el doctor Jorge Gómez. Él es médico adscrito al Hospital Shriners y amablemente aceptó nuestra invitación para venir a hablar ahora sobre manejo de paciente ambulatorio con PCI. Algo que aquí vemos también con cierta frecuencia, sin embargo, pues con la experiencia que tiene en el Hospital Shriners, pues nos va a dar una importante e interesante plática. Doctor, por favor. Adelante. ¿Quiere pasarlo primero? Buenas tardes. Voy a hicieron el favor de presentarme. Entonces, lo que vamos a revisar ahora es sobre parálisis cerebral, el tratamiento que corresponde a los pacientes que son ambulatorios. Debemos tomar en cuenta que la parálisis cerebral se considera el tratamiento de dos tipos de pacientes, el que es ambulatorio y el que no es ambulatorio. Entonces vamos a iniciar con lo que corresponde a la definición de lo que es parálisis cerebral. El término se ha ido actualizando, esta es la más reciente, descrita en el año del 2007, que la define como un grupo heterogéneo de alteraciones del desarrollo del movimiento y postura que son permanentes y atribuibles a trastornos no progresivos que ocurrieron en el desarrollo fetal o durante el desarrollo del cerebro infantil. Entonces este es el concepto más reciente. Sin embargo, para poder establecer el diagnóstico, pues siempre debemos tomar en cuenta factores prenatales, postnatales y pues al momento del parto. Dentro de los prenatales debemos considerar que si la madre tiene antecedentes de alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, pues eso provoca una alteración en la circulación fetoplacentaria, lo cual ya va a ser un factor de riesgo para el paciente. Durante el momento del parto, pues es un trabajo de parto prolongado, porque si el paciente tiene hipoxia neonatal, que es la causa más frecuente, por lo menos en nuestro país, sin embargo en países ya más industrializados del primer mundo que le llaman, la parálisis cerebral pues está asociada a las toxicomanías o a pacientes que son prematuros y que actualmente pues ya pueden ingresar a una unidad de cuidados intensivos neonatales. ¿Cuál es la fisiopatología de la parálisis cerebral? Existen dos tipos de trastornos. El primero, que es un trastorno a nivel del cerebro, que nos va a dar trastornos a nivel del tono muscular, y los trastornos de tipo motores, que son los que nos va a dar los problemas de tipo musculoesquelético y que va a ser la parte central de esta plática. Aquí en el esquema nosotros podemos observar cómo se considera la parálisis cerebral como una lesión de neurona motora superior, porque inicia a nivel de lo que corresponde en la corteza cerebral y pues por las vías descendentes, y en este caso es a nivel nervioso, va a provocar espasticidad, hiperreflexia, la presencia de clonus. Los trastornos de tipo mecánico pues va a ser que el paciente va a tener un pobre balance, ¿no? Va a tener déficits sensoriales y va a tener rigidez. En conjunto, esto va a provocar los trastornos de tipo musculoesquelético, que son el acortamiento muscular, las deformidades óseas, inestabilidades articulares y la artritis degenerativa. Bueno, la parálisis cerebral tiene problemas primarios, como ya habíamos mencionado. Dentro de estos podemos considerar la pérdida del control motor, el balance y la espasticidad. Los problemas secundarios, que son la contractura de tejidos blandos y las deformidades óseas. Y los problemas terciarios, que son la compensación tanto para los problemas primarios y secundarios. A su vez, tanto los problemas primarios pues son de tipo permanente, como ya habíamos mencionado en el esquema, pues son a nivel del sistema nervioso central. Los problemas secundarios son los que pueden ser corregidos y pues los problemas terciarios tendrían que desaparecer o por lo menos retardar su presentación al llevar a cabo el tratamiento de los problemas secundarios. Existen diferentes clasificaciones. En este esquema nosotros podemos observar que corresponde a la clasificación topográfica, en la cual podemos describir una hemiplegia, diplejía, en la cual hay afectación de las cuatro extremidades, pero predominan más las lesiones en las extremidades inferiores, la cuadriplejía, que son las cuatro, en severidad que son el mismo término. Ahora existen otro tipo de parálisis de acuerdo a la fisiopatología, es decir, puede ser espástica, tetósica o mixta. Dentro de la tetósica, pues aquí podemos observar que es lo opuesto a la espástica. Aquí el paciente tiene movimientos involuntarios, hay disminución del tono, y la de tipo atáxico. También existe otra clasificación pues de acuerdo a la región que esté afectada, a nivel de la corteza, a nivel del tallo cerebral, como aquí podemos observar.
Sin embargo, pues la clasificación más actual es la de Gross Motor Functional Classification System, la cual es la más fiable, la más válida y la que tiene un valor pronóstico, a diferencia de las que les he descrito, pues esta no tiene un valor pronóstico. Entonces, en este esquema podemos observar lo que corresponde, que son 5 niveles de lesión que considera esta clasificación. En el nivel 1 podemos observar que el paciente es ambulatorio, puede realizar las actividades propias de un niño de su edad, sin embargo puede tener alteraciones en cuanto a la coordinación y un poco de trastorno en el aprendizaje. La tipo 2, el paciente también es ambulatorio independiente, pero sin embargo puede tener dificultad para caminar sobre superficies inclinadas o para subir y bajar escalones. En la tipo 3 podemos observar que el paciente es ambulatorio, pero sin embargo va a requerir de algún aparato para poder desplazarse. Puede ser unas muletas, un andador o a veces silla con ruedas, pero sin embargo esta silla de ruedas el paciente la puede desplazar de forma voluntaria. Las tipo 4 y las tipo 5 son los pacientes no ambulatorios. La diferencia entre una y otra pues es que en la tipo 5 pues el paciente es dependiente de una silla de ruedas y siempre va a tener un cuidador para poder llevar a cabo sus actividades. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta gráfica? Como se reportó en el 2009, pues que todos los pacientes en los 5 niveles hasta los 6 años de edad tienen un desarrollo similar. Posteriormente a la primera década pues empieza a disminuir este aprendizaje o este desarrollo, lo cual ocurre en los pacientes nivel 3, 4 y 5. Los únicos que mantienen su nivel de aprendizaje son los tipo 1 y 2. Bueno, ¿cuál es el papel de la cirugía ortopédica, que es lo que a nosotros nos interesa? Pues es restablecer las relaciones anatómicas para maximizar las funciones biomecánicas. ¿Cuáles son? Pues recuperar arcos de movilidad y mantener alineación de las extremidades. Bien, como ya habíamos mencionado, existen problemas primarios y secundarios. Vamos a describir que existe una relación entre los problemas primarios que van a dar origen a los problemas secundarios. Estos, los primarios, deben tratarse con terapia física y ortesis. En todo paciente con parálisis cerebral, la terapia física y el manejo con ortesis son permanentes. Bien, continuando, los problemas primarios pues dan pérdida del control motor, balance anormal, lo que genera una espasticidad. Esta espasticidad se puede tratar con fármacos o con la aplicación de la toxina botulínica o el botox. Los fármacos pues existen diferentes tipos, las benzodiazepina, los relajantes musculares, y aquí puede existir intervención por parte de la neurocirugía, quienes van a llevar a cabo la risotomía posterior o la aplicación de baclofen por vía intratecal. Esto pues ya corresponde al área neuroquirúrgica. Desde el punto de vista ortopédico, bueno, vamos a atender los problemas secundarios. Uno es la contractura muscular, lo cual nos va a generar anormalidades óseas, y pues es donde vamos a llevar a cabo esta intervención quirúrgica. ¿De qué manera? Pues mediante alargamientos musculares, transferencias musculares, osteotomías o la realización de artrodesis para tratamientos ya definitivos. Hasta aquí existe alguna pregunta, un comentario, a veces un poco tedioso o quizás resulta complejo entender los conceptos de parálisis cerebral, pero vamos a tratarlo de hacer de la manera más didáctica y yo les voy a ir explicando la secuencia. Bien, debemos conocer cuáles son los requisitos para una marcha normal. Debemos tomar en cuenta que estamos hablando de pacientes que requieren ser ambulatorios. Deben tener estabilidad en la fase de apoyo, espacio entre la fase de oscilación, debe haber un preposicionamiento del pie para el contacto inicial y debe haber una longitud adecuada del paso que da al estar caminando, y esto nos va a ayudar a la conservación de energía. Aquí en este esquema pues podemos ver lo que corresponde a un ciclo de marcha. Está dividido en dos fases, la fase de apoyo y la fase de balanceo. Durante la fase de apoyo podemos ver cómo se va desplazando la extremidad. Primero apoya el talón y después hace un apoyo total, flexiona la rodilla y hace la fase también de terminal del apoyo. Después ya viene la etapa de prebalance, en la cual la pierna que está dando el paso pues se dirige hacia el posterior, y es cuando empieza avanzando a otra extremidad. ¿Cuáles son los principios de tratamiento?
Debemos tomar en cuenta normalidades que ocurren en diferentes niveles, es decir, no nada más es el codo, la cadera, pueden ser las 4 extremidades, la extremidad superior, inferior, bilateral o solamente de un lado. Debemos tener siempre la rehabilitación, que es parte del tratamiento, pueden necesitar prótesis, debemos siempre mantener la realidad sobre el paciente, es decir, un paciente que es parapléjico, que no es ambulatorio, pues por todos los tratamientos que le hagamos, pues debemos ser honestos en que el pronóstico pues simplemente va a permanecer en su silla con ruedas, pero le vamos a evitar que progresen las contracturas o la rigidez de las articulaciones o que tenga dolor. La intervención adicional puede ser requerida con el crecimiento y desarrollo, es decir, que mientras estén en etapa de crecimiento estos pacientes, pues pueden requerir diferentes intervenciones dependiendo de la región que estemos tratando. Bueno, vamos a hablar de lo que corresponde al tratamiento médico. Lo que actualmente se realiza pues es la administración de la toxina botulínica, o con el nombre comercial de Botox. Pues han realizado estudios y en los cuales han reportado que la aplicación intramuscular pues, es un resultado superior a los grupos de control con placebo. Se ha visto una mayor mejoría en el resultado de los pacientes cuando aumenta la dorsiflexión del tobillo, y los efectos o beneficios a largo plazo en relación a movilidad y función pues hasta el momento son desconocidos, es decir, todavía falta realizar mayores estudios y con control de casos y estudios de corte para que se pueda determinar la verdadera función del Botox en este tipo de pacientes. Lo que corresponde a la risotomía dorsal selectiva, por las siglas en inglés SDR. Entonces, ¿cuál es la función de este procedimiento? Reduce la espasticidad de la extremidad inferior. Hay una interrupción del arco reflejo a nivel medular por sección de las raíces dorsales, lo que disminuye el tono muscular. Aquí podemos observar cómo en la magnificación de esta región de la raíz posterior se hace la sección de las raíces para poder disminuir el tono y por lo tanto disminuir el reflejo de espasticidad en las extremidades inferiores. Aquí yo menciono extremidades inferiores porque esta se hace a nivel lumbar, es decir, en las regiones de ahí hasta el centro puede llevarse a cabo, pero sin embargo este ya es un procedimiento que se lleva a cabo por los neurocirujanos. ¿Y cuál es el objetivo? Pues que disminuye la necesidad de cirugía ortopédica. Bien, ahora pues ustedes pensarán, pues el doctor nomás nos viene a hablar sobre cirugía, pues es que esa es la parte en la que nosotros debemos intervenir como cirujanos ortopedistas. La terapia física y el uso de ortesis también puede ser apoyado por el departamento, por el servicio de terapia física. Nosotros como cirujanos ortopedistas nos vamos a enfocar a lo que corresponde a los procedimientos y a las deformidades que van teniendo los pacientes. Entonces debemos obtener una información a través de la historia, la cual nos va a proporcionar el nivel funcional, es decir, clasificar en qué nivel de la que se está el paciente, si es un tipo 1, 2 o 3. Por lo común este tratamiento que yo les voy a describir va enfocado a los que son 1 a 3. Sin embargo, vamos también a describir cuáles son para los pacientes tipo 4 y cuáles son para los pacientes tipo 5. Entonces, en la exploración física debemos evaluar los arcos de movilidad, la fuerza y la selectividad, es decir, determinar en qué área o en qué región predomina el aumento del tono, observar el tipo de marcha del paciente y debemos también obtener estudios radiográficos que son muy útiles. Aquí el uso de resonancia magnética pues no nos va a aportar mucha información, sin embargo otro apoyo diagnóstico como la tomografía pues sí nos puede determinar, sobre todo a nivel de la cadera, en qué circunstancias está el desarrollo del acetábulo o dónde se presenta la luxación. Y habiendo elaborado este protocolo tan sencillo, pues debemos obtener cuáles son los problemas que tiene este paciente y con base en ello pues planear el tratamiento. Actualmente se maneja este concepto que se le llama SEMS o procedimientos múltiples para la extremidad inferior, es decir, que los pacientes con parálisis cerebral no nada más le vamos a poder operar en un solo tiempo los aductores de la cadera, sino que también se puede operar cadera, rodilla, pie o rodilla y pie o pie y cadera, o sea, todo se puede manejar de manera simultánea. Entonces, estos tratamientos pues van dirigidos a todos los componentes, es decir, a los problemas primarios, a los problemas secundarios. Consisten en alargar músculos que están cortos, transferir músculos que están fuera de fase, que aumentan la deformidad. Se pueden hacer osteotomías alineadoras
y la estabilización articular. Bueno, ahorita vamos a empezar a describir el tratamiento, lo que corresponde desde la extremidad inferior, iniciando por lo que es la cadera. El término que se conoce actualmente para el paciente con PCI o parálisis cerebral, pues es el de displasia neuromuscular de cadera o enfermedad de cadera espástica. Pues tiene una estadística que se presenta de un 2 hasta un 75%. Es más frecuente en pacientes con mayor afectación neurológica, es decir, los de cuadriplejía, y en los pacientes ambulatorios las anormalidades que nos van a presentar pues son de tipo torsional, es decir, puede haber anteversión del fémur. En los pacientes con cuadriplejía va a haber el término de lo que es displasia neuromuscular de la cadera. En esta tabla, publicada en el 2002, podemos observar lo que es la comparación entre la displasia del desarrollo de la cadera o DDC y la displasia espástica de la cadera. Entonces los hallazgos son a nivel nacimiento, pero solamente la DDC, ¿no? Ahí están anormales. En PCI aparentemente están normales. La edad de riesgo pues es después de los 2 años. Aquí pues es en el primer año de vida. La detección pues debe ser utilizada con radiografías, para la DDC solamente a través de la exploración física, tomando en cuenta que el paciente se explora al nacimiento. La etiología pues es por músculos espásticos que provocan un trastorno en la movilidad de lo que corresponde a la cadera, y en la DDC hay factores mecánicos como la presentación de pélvica, laxitud ligamentaria, un desarrollo anormal del acetábulo. La progresión en la infancia pues es común en la parálisis cerebral. ¿Cuál es su historia natural? Que evoluciona con dolor a pesar de la cadera esté subluxada o luxada en su totalidad. La deficiencia acetabular aquí es importante, por lo común siempre es posterior y superior. En la displasia del desarrollo de la cadera, la insuficiencia acetabular por lo común es anterior. ¿Cuál es el manejo inicial? Pues alargamientos musculares. En la DDC es el uso de arnés de Pavlik. Cuando esto ya es más severo, pues debemos llevar a cabo las osteotomías. Sin embargo, en los pacientes con displasia, pues solamente puede ser una reducción cerrada o con una osteotomía pélvica si el paciente es mayor de 18 meses de edad. Y los procesos de salvamento pues son comunes en los pacientes de tipo neuromuscular y sobre todo que se llevan a edad temprana, a diferencia de que los pacientes con DDC por la evolución natural es hasta la edad adulta, en la cual se llega a un reemplazo articular. Dentro de la fisiopatología de la enfermedad de la cadera pues existe a 2 niveles. El primero es a nivel de los tejidos blandos, en los cuales hay un imbalance muscular entre los grupos flexores y aductores, entre los extensores y abductores, lo cual nos va a provocar una contractura en la aducción de la cadera. Nosotros podemos ver que este patrón que le conocen a los pacientes como tijerismo pues es provocado por esta imbalance muscular. El otro grupo de trastornos pues son las anormalidades óseas. Como ya les había mencionado, si el paciente es ambulatorio va a tener una torsión femoral, la cual puede estar acompañado, ¿no?, de una coxa valga, y pues también puede tener deformidad de la cabeza femoral y del acetábulo. Podemos observar en esta imagen cómo hay pérdida de la esfericidad de lo que corresponde a la cabeza del fémur, y pues el acetábulo también se observa displasia, es decir, es poco profundo y está vertical. Bien, dentro de la exploración física pues debemos evaluar los arcos de movilidad de la cadera. El paciente se puede colocar en decúbito dorsal y se valora la flexión y extensión de la cadera. Al realizar una flexión máxima de la cadera, en la extremidad contralateral también hay una flexión. Este signo se le conoce como Thomas o signo de Thomas, el cual está provocado por una contractura o por un acortamiento o espasticidad del tendón del psoas. La otra maniobra para exploración pues es la abducción y la aducción. Esta se debe realizar con el paciente en decúbito dorsal y con las caderas en extensión. Entonces pues aquí podemos observar que puede determinarse la contractura de los músculos aductores que limitan la abducción. Y la tercera maniobra para evaluar la movilidad es con la flexión de las caderas, y aquí se valora la aducción, es decir, puede uno juntar las caderas o
hay una limitación para la separación. Con estas tres maniobras pues, nosotros podemos establecer qué tanta es la severidad de la afectación en este tipo de pacientes a nivel de la cadera. Ahora, como ya les había mencionado, debemos requerir el apoyo radiográfico. Se solicita una radiografía anteroposterior de la pelvis con las caderas en neutro. En este tipo de radiografía pues nosotros debemos medir el ángulo cérvico-diafisario. Trazamos la línea sobre el eje del pelvis y sobre el eje de la diáfisis. Como ya les había mencionado, en este tipo de pacientes tienen coxa valga. Por definición, la coxa valga para los niños pues es mayor de 135 grados o hasta 145 grados. Es el límite menor para determinar si es normal, o si se lo supera ese valor pues es una coxa valga. El otro es el índice acetabular. Se traza una línea que se le conoce como de Hilton-Reiner, que va sobre lo que es la parte inferior de los acetábulos, y pues se mide la angulación, es decir, traza otra línea porque corresponde sobre el eje del acetábulo. Aquí se nos va a determinar el índice acetabular, que es la misma medición o la misma técnica que se utiliza para la displasia del desarrollo de la cadera. Y el índice de migración, o que también se le conoce como índice de Reynolds o porcentaje de migración. Ese se trazan dos líneas, las cuales una va sobre el borde medial de la epífisis proximal del fémur y la otra sobre el borde externo, y se traza una tercera línea que es perpendicular al borde externo del acetábulo. Entonces la parte que queda por fuera de tanto la línea del acetábulo al borde externo, que es lo que está como porcentaje de migración o índice de Rayman. Entonces existen ya los valores establecidos para este tipo de pacientes. Entonces, para un paciente con normal, entre comillas, de parálisis cerebral, pues cuando este porcentaje de migración es menor de 30% se considera habitual, ¿no? Se determina que es una subluxación cuando es mayor del 30%, y cuando es una luxación pues cuando es mayor del 90%, es decir, prácticamente la cabeza del fémur está lateralizada o está ascendida. Entonces, pues este ya es un concepto que se estableció desde los años 80. Bien, debemos también establecer, con base ya en esa medición y la exploración clínica del paciente, el riesgo de subluxación o luxación con base al índice de migración o el índice de Reynolds. Si es menor del 30% se considera un riesgo bajo. Si es del 30 a 60 hay un aumento de que progrese, y si es mayor del 60 pues por lo común este tipo de pacientes van a cursar con luxación de la cadera, ¿sí? Aunque también existe otro valor estadístico en el que nos dice que los pacientes que son ambulatorios, es decir, escala funcional tipo 1 y 2, el porcentaje o riesgo de luxación es hasta un 25%, y del tipo 3 es el 50%, y del tipo 4 y 5 es hasta un 75 a 100%. Esos ya son otros valores que se han determinado a través de otro tipo de estudios, pero ya por radiografía pues estos son los que nosotros debemos tomar en cuenta. Bien, ¿cuáles van a ser los principios de tratamiento para la cadera en el paciente ambulatorio? Pues hay que hacer una revisión. La revisión nos va a disminuir la cirugía para tratar una luxación de la cadera. Entonces se hace una exploración clínica en la cual se determina cuál es la abducción de la cadera o de las caderas, dependiendo si es hemiplegia, si es diplegia, cuadriplegia. Se debe tomar siempre una radiografía inicial a los 18 meses de edad de todos los pacientes. Como recordamos, la tabla en las que les puse la comparación entre DDC y PCI, pues es a los 18 meses el rango que nosotros debemos tomar el primer control radiográfico. Y pues si nosotros observamos que la cadera está en riesgo, debemos hacer un seguimiento periódico a estos pacientes clínico radiográfico cada 6 meses. ¿Qué significa el término de la cadera en riesgo? Ahorita lo vamos a describir. Las opciones de tratamiento, bueno, si se hace una detección temprana, por lo común debemos hacer alargamiento de los tejidos blandos. Si ya determinamos presencia de cambios óseos como en esta imagen, pues los tratamientos van para la reconstrucción. Y en la etapa final, es decir, que la cadera está luxada o que ya tiene cambios degenerativos, pues el tratamiento se le llama desalvamento. Bueno, ¿qué es la cadera en riesgo? Es cuando un paciente clínicamente tiene una abducción pasiva menor de 45 grados. Como les mencioné, esta se determina llevando a cabo la abducción con las caderas en extensión, y radiográficamente el índice de migración es mayor del 30%. Entonces ese es el concepto de cadera en riesgo.
Bien, ya en cuanto al tratamiento, pues el alargamiento de los tejidos blandos, pues es una cirugía preventiva. ¿Y en qué momento debemos llevarla a cabo? En niños que son menores de 8 años, con la abducción menor de 30 a 45 y un porcentaje de migración de 25 a 40. En realidad estos tres conceptos son lo que se determina como cadera en riesgo, es decir, debe ser un paciente menor de 8 años, abducción de menor de 30 grados y un índice de migración de 25 a 40. La técnica pues corresponde a hacer la liberación del aductor mediano, el recto interno, el psoas. Existe una controversia si se lleva a cabo la neurectomía. La neurectomía es a nivel de la rama anterior y posterior del obturador, pero sin embargo el tratamiento debe incluir el aductor mediano, el recto interno y la telectomía del psoas. En nuestra experiencia o en nuestro hospital el tratamiento que llevamos a cabo pues es a través de la vía de la región de los aductores. Existe el paciente de decúbito dorsal bajo anestesia, se coloca la cadera en flexión y abducción y vean cómo se distingue el aumento del tono del aductor mediano. Entonces ese es nuestro parámetro anatómico para determinar el abordaje. Simplemente se hace un abordaje paralelo al pliegue inguinal, en el cual pues, por lo común es de 2 a 3 centímetros. Entonces se hace la disección y se libera el aductor mediano, como podemos observar en la imagen. Después de manera roma se continúa hasta localizar el tendón del psoas. Esta referencia anatómica, si recordamos, la inserción es a nivel del trocánter menor, por lo tanto al palpar de manera digital el trocánter menor, que es muy prominente en este tipo de pacientes, entonces se lleva a cabo la tenotomía. Y como podemos observar, no sé si lo distinga, pero sin embargo aquí se puede observar que corresponde a la rama anterior del nervio obturador. ¿Cuál es la indicación de llevar a cabo una neurectomía? Pues cuando el paciente es cuadripléjico y es no ambulatorio. El término que se conoce en nuestra institución es como anatomía de aductor y psoas de tipo higiénico. ¿Por qué le llamamos higiénico? Porque estos pacientes, como ya les había descrito, son no ambulatorios, permanecen en silla con ruedas y tienen muchos problemas para la higiene los papás. Entonces el efecto que se obtiene al hacer la neurectomía pues es que se provoca abducción de las caderas. Por lo tanto, pues eso va a permitir una mejor posición al paciente en silla con ruedas y al estar acostado inmovilizarlo fuera de esta. ¿Cuáles son los cuidados posoperatorios? Pues al paciente se le puede colocar en un cojín abductor y se le puede colocar inmovilizadores de rodillas, los cuales van a permanecer de 8 a 12 horas por día y no se debe realizar estiramiento de los flexores internos de la rodilla durante las 2 a 3 semanas. Ese es el protocolo, existen diferentes. El 4 que yo les puedo mencionar es que el paciente se coloca con el cojín abductor, se le da manejo analgésico posoperatorio durante primeras 48 horas y posteriores a esta se inicia la terapia física solamente con movilización pasiva tanto para la cadera, en flexión y en abducción. Resulta un poco complejo, ¿no? Y entendimos todo esto, pero estamos tratando de hacerlo más didáctico. ¿Cuál es la otra parte del tratamiento a nivel de la cadera? Pues es la cirugía ósea. Aquí podemos observar pues, un ejemplo de una osteotomía valoderrotadora y una acetabuloplastía. Pues aquí está la representación en un dibujo. Bueno, ¿cuál es la indicación para llevar a cabo la cirugía a nivel óseo en la cadera? El índice de migración mayor de 40 o hasta 60%, en pacientes mayores de 4 años de edad y que no haya enfermedad articular degenerativa. Se puede hacer una osteotomía femoral, la cual puede ser varizante y derrotadora, y se puede hacer esta en conjunto con osteotomía pélvica. Para llevar a cabo la osteotomía pélvica, es decir, este corte a nivel del acetábulo, el paciente debería de tener un índice de acetabular mayor de 25 grados. Existe controversia en cuanto a llevar a cabo la reducción abierta de manera simultánea, lo vamos a revisar más adelante. El implante para poder llevar a cabo la osteotomía valoderrotadora puede ser la placa angulada a 90 grados, como se observa en esta imagen. Es el CTHC pediátrico o intermedio, y pues el más actual es la LSP para cadera pediátrica o LSP Hip Pediatric, patrocinada por Sintex. En
cuanto a las osteotomías pélvicas, pues como ya habíamos mencionado, debe tener un índice acetabular mayor de 26 grados. La deficiencia acetabular siempre es posterior, lateral, puede ser global, es decir, además de esto puede ser anterior. Los procedimientos que disminuyen el volumen acetabular pues son básicamente dos, el Pemberton y el DEGA. Existen otras acetabuloplastías, pero no están indicadas. La más común es el Salter, pero ese no sirve para este tipo de pacientes porque el Salter da cobertura anterior y, como nosotros mencionamos, la deficiencia acetabular es posterior, lateral o global. Entonces el Pemberton pues sí te provoca cobertura anterior o lateral, y el DEGA pues ese es digamos la osteotomía de elección para este tipo de pacientes, porque el DEGA, como podemos observar en este esquema, pues es una osteotomía también periacetabular o pericapsular, pero al momento de hacer el desplazamiento y colocar el injerto, pues nosotros podemos determinar dónde queremos dar la cobertura, es decir, anterior, central o posterior. Si es un paciente con parálisis cerebral, pues se debe hacer el anterior, central y posterior. Si es una luxación congénita de la cadera, pues solamente es anterior y lateral, porque también el DEGA se utiliza para la displasia del desarrollo de la cadera. Aquí podemos observar cómo se hace la osteotomía sin llegar siempre o evitando llegar al cartílago roturradiado. Si se daña, pues provoca un cierre prematuro. El tratamiento posoperatorio de los pacientes pues es colocarles una espica, o se les puede poner solamente un cojín abductor para caderas más yesos cortos por 6 a 12 semanas. Las dos opciones pues dependen de la edad del paciente, porque hay pacientes que pueden tener 8 o 10 años que ya son muy grandes, y los cuidados en el domicilio con un yeso, pues la movilización, el baño, la higiene, pues eso es muy complicado para los familiares. Entonces se puede optar por la segunda alternativa, que es el cojín abductor, y también dependiendo si se hacen otros procedimientos, como aquí pues es un paciente en el que se le hicieron tratamiento a los flexores internos de la rodilla, y pues se le pone su cojín abductor y sus aparatos de yeso para mantener en extensión las rodillas. Bien, entonces el término de reconstrucción de la cadera en una sola etapa involucra diferentes procedimientos. El primero es hacer alargamiento de tejidos blandos, hacer reducción abierta, hacer osteotomía femoral y hacer acetabuloplastia pericapsular, lo cual pues se ha hecho estudios y nos ha reportado buenos resultados a largo plazo. En el 2006 en la misma institución pues se hace este tipo de abordaje que le llaman en copa de champaña, que es por vía lateral. Se hace una osteotomía del trocánter mayor, y aquí se distinguen, se hace también una capsulotomía. A través de ella se va a llevar a cabo la reducción abierta de la cadera. ¿Qué consiste la reducción abierta de la cadera? Pues solamente cortar el ligamento transverso y el ligamento redondo, lo cual va a dar un mejor acercamiento hacia el fondo del acetábulo del fémur. Y pues, el tercer procedimiento pues es la osteotomía barro-derrotadora. Aquí pues se toma el corte, que debe ser distal, pues paralelo o perpendicular al eje de la diáfisis, y el corte proximal, así para extraer la cuña, pues debe ser a veces paralelo al eje del cuello del fémur de los pacientes. Y pues este mismo fragmento de diáfisis que se extrae, pues es el que también se puede utilizar para mantener y darle la cobertura al acetábulo. Aquí pues el esquema muestra otro tipo de implante que no es a los que yo les acabo de mencionar, porque este reporte pues es un estudio a largo plazo. Podemos observar el mismo paciente cómo se le hace la subluxación de las caderas, cómo está en el valgo, y sin embargo la evolución con el paso de los años, ya en la vida adulta, observan cómo hay congruencia de la cabeza del fémur. Aquí los autores pues reportaron un seguimiento de 17 años a este tipo de pacientes, y todos fueron menores de 11 años de edad. Entonces pues ya tiene 28, tuvo más seguimiento. Ahora, ¿qué es la osteotomía barro-derrotadora o la cirugía combinada? Es decir, podemos hacer solamente osteotomía barro-derrotadora o el procedimiento que ya les había mencionado. Bueno, cuando se lleva a cabo la intervención de los pacientes, pues siempre el plan inicial es hacer la osteotomía barro-derrotadora más el alargamiento del tejido blando, es decir, la tenotomía del psoas y la anatomía del aductor mediano y interno.
Posterior a esto, durante el transoperatorio se hace la reducción de la cadera bajo fluoroscopía. Esto pues es muy fácil, solamente se le da abducción y rotación interna a la cadera, y si tú observas que tiene un centraje o que hay una adecuada cobertura, pues tú ya determinas si haces o no la reducción abierta. En caso de que sea difícil bajo fluoroscopía, debido a que ya la contractura o la severidad de la luxación no te lo permite, pues también se puede hacer una artrografía. Es por eso que los ejemplos que yo les había mencionado salen imágenes con artrografía. Bueno, ¿qué te puede reportar la artrografía? Pues que si hay una reducción inadecuada y falta de cobertura de la cabeza femoral, entonces hay que hacer reducción abierta con o sin osteotomía pélvica. Como ellos les dije, por la artrografía es la que va a determinar hasta dónde alcance el acetábulo a cubrir la cabeza del fémur. Ahora, esta es la parte ya más compleja de los pacientes, es decir, un paciente que nunca ha sido atendido, que solamente pues permanece acostado en la silla con ruedas, pues es de la evolución o la historia natural de la cadera. Se llegan a luxar, vean la displasia acetabular, la deformidad de la cabeza del fémur, y sobre todo que empieza a observarse cambios de tipo degenerativo, es decir, hay esclerosis subcondral, aquí observándose por esta imagen radiopaca. Pues a pesar de eso, cuando hacemos el tratamiento o se planea un tratamiento de una sola etapa, es decir, reducción abierta, osteotomía rotadora y acetabuloplastía, pues hasta que estemos en el transoperatorio nosotros podemos determinar qué tipo de procedimiento le vamos a hacer, es decir, si el tratamiento de una sola etapa o procedemos a un tratamiento de salvamento. Como les mencioné, pues este es el estado clínico de lo que acaban de ver en la radiografía. Vean el daño que hay al cartílago, el descubrimiento. Entonces pues ese es el aspecto macroscópico de un paciente con una luxación. ¿Cuáles son los procedimientos de salvamento? Bueno, están indicados para pacientes sintomáticos con subluxación o luxación de la cadera, que tienen deformidad o cambio degenerativo de la cabeza femoral. En términos prácticos, si nosotros observamos un paciente con cadera luxada y esclerosis subcondral, con ese hallazgo radiográfico ya es una contraindicación para poder llevar a cabo un procedimiento de reconstrucción tanto del acetábulo como del fémur. Pero sin embargo, pues hay otros autores en la literatura que recomiendan que puedes hacerlo también durante el transoperatorio para determinar cuál va a ser el tratamiento específico. Existen diferentes tratamientos de salvamento. Existe la artroplastia de resección, o que le llaman el casting, la osteotomía femoral en valgo, la osteotomía en valgo más artroplastia de interposición, que es conocido como el procedimiento de Mackay, las prótesis, las artrodesis de cadera y el acortamiento femoral. Vamos a mencionar cada uno de ellos. La resección de la cabeza femoral pues disminuye el dolor de la cadera, mejora la calidad de vida de los pacientes, porque le permite al paciente mejorar la posición para sentarse, permite movilizar al paciente fuera de la silla con ruedas y permite la higiene del perineo. Es importante que nosotros tomemos en cuenta que no evita los problemas cutáneos, es decir, la presencia de úlceras a nivel sacro, a nivel glúteo, en las regiones isquiáticas, pues no dependen de la cadera, sino que ya dependen de que la piel es muy friable por estar el paciente mucho tiempo sentado o acostado. Entonces, el hecho de que tú hagas un tratamiento de salvamento a la cadera no te va a evitar que tenga también el paciente problemas a nivel de la piel. Y la presencia de osificación heterotópica y migración de la cabeza femoral no afecta en el resultado, es decir, a pesar de que el segmento del fémur ascienda y se establezca otra vez cerca del acetábulo o a un lado y acompañado de la osificación heterotópica, el paciente va a continuar sin dolor y también va a tener cierta movilidad de la cadera. Por eso es importante hacer este tratamiento. Aquí en esta imagen pues es una publicación del 2008. Esta es la radiografía preoperatoria. Observen cómo se ve la esclerosis y este es el aspecto, pues digamos, transoperatorio que tenía la cabeza del fémur al momento de hacer la resección. Y pues aquí está la presencia de las variedades de osificación heterotópica que pueden presentar estos pacientes. Una es en forma de hongo, es decir, que solamente se lleva a cabo a nivel de la diáfisis. La otra pues es
de forma oblicua y que se va a interponer entre lo que es el fondo del acetábulo, y la otra pues es una que le llaman de coral, que es a nivel de tercio proximal y que prácticamente va a provocar una fusión del fémur con el acetábulo. Este es el procedimiento de Mackay, que es la resección de la cabeza femoral, la osteotomía en valgo y la interposición. Aquí pues vean cómo se hace el corte a nivel del cuello. El segundo procedimiento pues es una osteotomía en cuña para darle la aptitud en valgo al segmento proximal del fémur, y pues aquí se hace una interposición con los músculos del cuádriceps, es decir, el recto anterior, el sartorio y el vasto lateral, los cuales se interponen entre el acetábulo y el segmento proximal del fémur. Y pues este es el resultado final en este esquema. Es un procedimiento muy complejo que pues solamente se han reportado pocos casos en la literatura, pero sin embargo pues, ya dependiendo de la habilidad y experiencia de los cirujanos, pues va a ser la realización. El otro procedimiento pues es la artrodesis de la cadera. Se puede hacer con tornillos, con un DHS, el cual el tornillo deslizante pues debe perforar el fondo del acetábulo. Aquí pues esta es la técnica, digamos, menos invasiva. Se hace una osteotomía retrocrante para luxar la cadera y se despule el cartílago, perdón, se despule lo que es lo que resta de cabeza femoral y se hace la fijación. Y pues en cuanto a las prótesis, pues existen diferentes alternativas que han sido reportadas desde 1993, como la artroplastia total de cadera o las prótesis de cabeza femoral, como podemos ver en este ejemplo. Sin embargo, pues estos estudios solamente son reportes de casos, es decir, no son más de 3, y el más reciente pues es una prótesis que le llaman de resurfacing, ¿no?, en el cual nada más se hace la sustitución de lo que corresponde al casquete de la cabeza femoral, pero solamente es un caso reportado en el 2002. Entonces pues son que anecdotar y se puede considerar de acuerdo al nivel de evidencia. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta en este paso? No. Bueno, continuamos con lo que corresponde a lo que es la rodilla y la pierna. Estos son otro tipo de deformidades que tienen este tipo de pacientes. Entonces, ¿en qué momento del ciclo de la marcha? Pues es en la fase de apoyo, es decir, hay una flexión excesiva de las rodillas, hay contractura de los flexores internos de la rodilla, hay una deformidad torsional, es decir, los pacientes por lo común caminan con la punta del pie hacia adentro, lo que le llaman el toe gait, y la pérdida de la extensión de la rodilla. Clínicamente pues nosotros la determinamos mediante el ángulo popliteo. La medición del ángulo popliteo, pues como se observa aquí en la imagen, se hace con el paciente en decúbito dorsal, se mantiene en flexión a 90 grados de la cadera y pues se extiende la rodilla. El ángulo popliteo o el rezago a la extensión que tiene el paciente pues es el que está por delante de la pierna. Anteriormente o a veces existe confusión, sobre todo cuando uno está empezando a explorar este tipo de pacientes y consideran que el ángulo popliteo es esta región. En realidad pues está erróneo. El ángulo popliteo pues es lo que queda por anterior a la pierna, es decir, el rezago para la extensión de la rodilla. ¿Cuál es el tratamiento de esto? Pues alargamiento de los flexores internos de la rodilla. Existen diferentes maneras de poder llevar a cabo el alargamiento de los flexores de la rodilla. Sin embargo, pues en el que más tenemos experiencia pues es hacerlo a nivel distal, puedes hacerlo a nivel proximal en conjunto con una anatomía de los aductores, pero yo les voy a describir cuando lo hacemos a nivel distal. Se hace un abordaje posteromedial a nivel de lo que es la rodilla con una longitud de aproximadamente 5 a 6 centímetros. Aquí también podrán distinguir que por la misma contractura pues es muy fácil poder distinguir los músculos flexores internos de la rodilla. Entonces el que se expone y el que está superficialmente pues es el gracilis o recto interno, al cual se le hace un alargamiento fraccionado. ¿Qué corresponde o cuál es el término práctico de hacer alargamiento fraccionado? Pues es cortar el 50% de las fibras del tendón en sentido perpendicular a su eje, es decir, aquí no lo distinguen, pero el corte nada más es la mitad hacia acá, solamente se debe hacer uno.
El otro es el semimembranoso, que también se le hace alargamiento fraccionado, pero con 2 incisiones. Pues el término que más le conocemos es el alargamiento tipo Wolfius, el cual se debe llevar a cabo pues, a nivel de la unión biotendinosa. Lo puedes hacer con bisturí o con electrobisturí y pues hasta observar las fibras musculares, y vamos observando cómo se va alargando el músculo, es decir, se forma una brecha. Y el tercer alargamiento pues es a nivel del semitendinoso, que también se le hace una hemicorte, ¿no?, del 50% de sus fibras. Al momento de llevar a cabo, completar este procedimiento, está contraindicado llevar a cabo lo que es la medición del ángulo popliteo. Nosotros pensamos que ya hicimos el procedimiento y queremos siempre medir a ver qué tanto mejoró, disminuyó el ángulo popliteo. Ese está contraindicado. ¿Por qué? Porque está reportado que al hacer esa maniobra tenemos el riesgo de que al paciente se le provoque una lesión del nervio ciático por la extensión brusca que va a tener el nervio al momento de querer evaluar otra vez. Entonces, medir ángulo popliteo después de este procedimiento está totalmente contraindicado. Simplemente pues se hace el alargamiento, y lo que se debe hacer en ese momento es extender la rodilla, es decir, recargarla contra la mesa para ver qué tanto se logró de la corrección. Y pues el posoperatorio, como ya les había mencionado, pues se utiliza un inmovilizador de rodilla por 1 a 2 semanas, y la marcha con apoyo es solamente hasta después de la 2ª semana o después de la 6ª, siempre y cuando se haya hecho o no algún otro procedimiento, ya sea cadera, una osteotomía varoderrotadora o algún otro procedimiento a nivel del pie. Entonces debemos tomar en cuenta. Ahora, si nosotros no tenemos a nuestro alcance pues el cojín abductor, pues lo que se hace es colocar molde de fibra muropodálico con la rodilla en extensión. Nosotros le decimos que es el bache, porque se le hace la colocación de travesaño y los moldes muropodálicos. Aquí aparentaría que no se obtuvo corrección de la rodilla. Sin embargo, nosotros en estos pacientes los acoginamos bien, porque como publicamos 6 semanas, pues pueden tener una depresión por mantener mucho contacto con la extensión que ya se ha obtenido de la rodilla y a nivel de los talones. Entonces decimos que protegemos las salientes óseas. Bueno, el otro tratamiento a nivel de la rodilla y de la pierna, pues es cuando existe un trastorno a nivel de la fase de balanceo, es decir, hay un recto femoral espástico, se llama marcha con rodilla rígida, y pues que provoca una apariencia muy mala en este tipo de pacientes, como podemos ver en la imagen. Aquí el paciente pulsa unas muletas y vean cómo tiene la actitud de rotación interna de los pies y las rodillas con contractura y flexión. ¿Cuál es el tratamiento? La transferencia del recto femoral o recto anterior. Se hace la transferencia y pues se puede fijar al sartorio, al recto interno o al semitendinoso. Es una técnica relativamente seminueva, en el año de 1987 fue descrita, y pues aquí observamos el abordaje que se hace el longitudinal, suprarrotuliano, de aproximadamente de 10 a 12 centímetros, para poder llevar a cabo la disección de lo que corresponde al recto anterior, y se hace un segundo abordaje posteromedial, como si fuéramos a hacer un film o un alargamiento de los flexores internos. Entonces, pues ya que extraímos el segmento distal del recto anterior, pues se pasa a subcutáneo y se va a aplicar a cualquiera, al recto interno, al semitendinoso, y ese es ahí donde se va a llevar a cabo la fijación. Este tipo de pacientes pues también se deben inmovilizar con un inmovilizador de rodilla o con yeso de tipo muropodálico. Cuando se usa nada más el inmovilizador, está indicado llevar a cabo el inicio de la terapia física a la 2ª semana posterior a la cirugía, y cuando se utiliza el yeso pues solamente es hasta la 6ª, siempre y cuando pues nada más se haya hecho el procedimiento de manera aislada. Cuando se hace combinado, bueno, ya se adapta la terapia o el inicio de la movilidad con base a la prioridad que tenga el paciente. Si tú le hiciste tratamiento a la cadera y le haces aparte una transferencia del recto anterior, pues le debe dar prioridad a la cadera, es decir, hasta las 6 semanas iniciar la terapia física y permanecer inmovilizado el paciente. Bueno, pues con este esquema vamos a ver lo que corresponde a las deformidades del pie. Estas se dan en la fase de apoyo del ciclo de marcha. Hay una pérdida de la estabilidad, y
cuáles son las deformidades en la fase de apoyo, el pie varo, valgo, equino o el pie calcáneo, o que se le conoce como pie en talo. Y en la fase de balanceo pues es donde se presenta la deformidad en equino, el pie varo o el pie valgo. Bueno, la deformidad en equino pues se determina por la prueba de Silverstein. ¿En qué consiste? Pues es como colocar al paciente con flexión de 90 grados en decúbito dorsal, se flexiona la rodilla, y si en ese, y hacia flexionar la rodilla a 90 grados tú obtienes la corrección de la deformidad en equino, pues simplemente el test es positivo, que te va a indicar que es una deformidad flexible y que puede ser resuelta con un procedimiento no tan invasivo. ¿Cuáles son los procedimientos que tenemos? Pues es el alargamiento del tríceps o alargamiento del tendón de Aquiles, puede ser por Volpius, por procedimiento de Baker. Debemos evitar el alargamiento en Z, porque dice el aforismo, mejor un equino leve que un calcáneo en talo. Eso sí es importante. El paciente que por alguna iatrogenia le dejamos la deformidad en talo, pues no hay procedimiento hasta ahorita que lo pueda revertir. Entonces puede ser una secuela permanente y que va a empeorar el pronóstico y el estilo de vida. Pues si el paciente era ambulatorio, pues va a modificar su patrón de marcha, prácticamente irlo perdiendo. Esta es una de las técnicas que se hace abierta, pues se hace una lengüeta y pues se suturan solamente los extremos. Aquí nosotros de qué manera en el transoperatorio determinamos qué tanto vamos a suturar, pues simplemente ponemos el pie en neutro o con una dorsiflexión de 10 grados. El procedimiento que más llevamos a cabo pues es el ata percutáneo de 3 incisiones, que le llaman técnica de Cook. Aquí pues en esta imagen podemos observar dónde se llevan a cabo las incisiones. La más distal pues es prácticamente la inserción del tendón calcáneo, posteriormente a 2 a 3 centímetros proximal a esta se hace el segundo corte, y el tercero se hace también a la misma distancia. ¿Qué características van a tener cada uno de los cortes? Que el más distal y el más proximal deben ser hacia medial y solamente cortar el 50% de las fibras, el alargamiento de los flexores internos, y el corte intermedio, pues ese se va a llevar a cabo al sentido opuesto, es decir, hacia el lateral. Posteriormente pues se hace una maniobra de dorsiflexión con el cual se lleva a cabo el alargamiento del tendón de Aquiles de manera percutánea. Aquí podemos observar en la imagen cómo se obtiene una dorsiflexión de 10 grados. Si nosotros nos excedemos, pues existe el riesgo de la deformidad del talo. La deformidad del equino varo pues es provocada por una imbalance muscular a nivel del tibial posterior, el tibial anterior o de ambos. ¿Qué tratamientos pueden existir? Pues un alargamiento intramuscular del tibial posterior, que le llaman procedimiento de Frost, que prácticamente ya es muy selectivo, y el alargamiento del gastrosores o del tríceps, y las transferencias del tibial posterior al peroneo corto o del tibial anterior al cuboides, con o sin el procedimiento de Frost. Entonces vamos a describir cada una de ellas, que son las más comunes y las que dan mejor resultado para el tratamiento de este tipo de deformidad. La transferencia incompleta del tendón del tibial posterior, pues por las siglas en inglés se le llama spot. Existen 3 variedades. La primera pues es la que se hace tradicionalmente, descrita en 1977, en la cual pues la unión del tibial posterior pues se hace en la parte distal del peroneo lateral corto. La segunda variedad pues es que la parte del tibial posterior se transfiere a través de la membrana interósea, y pues como podemos observar en vean cómo se hace a través de la membrana interósea, y se llama procedimiento de Müller. Y pues la más reciente es la que se hace la hemitransferencia, pero se une a nivel proximal del peroneo lateral corto. Entonces cualquiera de las 3 uniones que se haga del tibial posterior pues son funcionales. Esto sí, no hay duda en cuanto al resultado. ¿Cuál es el tratamiento postoperatorio? Pues se puede poner un molde de fibra de vidrio bulbopodálico o largo por 6-8 semanas, o si esto no es posible, pues se pone yeso monopodálico por 3 a 4 semanas y posteriormente se cambia a un yeso tipo corto por otras 3 a 4 semanas.
Sin embargo, pues el que más utilizamos nosotros pues es el molde de fibra de vidrio corto por 6 semanas. Posterior a su retiro se debe iniciar la terapia física, se debe evitar el apoyo del pie durante estas 6 semanas y se protege, dicen, en transferencia con el uso de una ortesis tobillo-pie durante 6 meses. Entonces el paciente empieza la deambulación y el apoyo, pero ya teniendo su férula. ¿En qué momento se puede llevar a cabo la medición de la férula? Pues cuando haces el cambio de yeso de hidropodálico a yeso suropodálico. En ese momento se le indica al ortesista que tome el molde para la férula y ya al momento de hacer el retiro total del yeso, pues ya se indica la ortesis tobillo-pie. La otra transferencia, por las siglas en inglés, es el SPLAT, que es la hemitransferencia del tibial anterior. Pues aquí observamos en el esquema cómo se localiza por el primer abordaje a nivel de la inserción en la base del primer metatarsiano. Ahí se divide el tendón y pues se secciona. El segundo abordaje se hace a nivel de por arriba, descrito 5 centímetros por encima del retináculo anterior del tobillo, y se extrae para deslizarlo posteriormente por debajo del retináculo hacia el cuboides. Y pues la técnica de fijación pues ya puede ser con un botón, un tornillo o simplemente con la sutura que se anuda con un taquete de gasa. Y se inmoviliza también con un yeso por 6 semanas, y también se puede utilizar una ortesis tobillo-pie durante 6 meses. Y la deformidad del equino valgo, o que también se asocia, que le decimos pie plano valgo espástico, pues es muy común en pacientes con diplejía. El tratamiento puede ser un alargamiento de la columna lateral, acompañado de alargamiento del tríceps, alargamiento intramuscular de los peroneos, reducción de la articulación astragal escafoidea, y pues ya como un procedimiento de salvamento, es decir, cuando ya es muy doloroso y rígido, pues es la artrodesis. Entonces estas son las radiografías en las que podemos observar cómo existe una subluxación astragal escafoidea y con la deformidad del pie en valgo, ¿no? Por la subluxación de esta articulación. En la proyección lateral observen cómo hay un acortamiento del tendón de Aquiles y cómo no existe la presencia del arco plantar. Aquí con las marcas pues podemos observar el sitio donde se va a llevar a cabo el famoso alargamiento de calcáneo o alargamiento de la columna lateral. En estas imágenes pues podemos observar lo que corresponde a la técnica de mosca, el cual se hace a través de las carillas del sustentáculo dentale a 10 a 15 milímetros de la articulación calcáneo-cuboidea, y pues este alargamiento se mantiene con la aplicación de un injerto de cresta ilíaca. Aquí pues podemos observar cómo se hace el abordaje por región lateral. Existen dos tipos de abordaje, uno que se llama Ollier, que se hace desde la parte inferior del mayolo peroneo dirigido hacia el segundo metatarsiano, el abordaje longitudinal, pero siempre tomando en cuenta que por aquí pasa la rama sensitiva del nervio sural, entonces puede uno seccionar al momento de estar llevando a cabo la disección. Bien, pues aquí en esta imagen podemos observar ya cómo se hizo la ortotomía. Se colocan unos clavillos para hacer lo que es la distracción de los segmentos del calcáneo, y pues aquí se introduce el injerto de cresta ilíaca. Este es el control, pues digamos, posoperatorio. Observen cómo se restablece la formación del arco plantar y cómo se hace la reducción de la articulación astragal escafoidea. Entonces este procedimiento pues puedes obtener diferentes correcciones de manera simultánea, es decir, el desarrollo del arco plantar y la reducción de la articulación astragal escafoidea. Depende de la severidad que tenga las deformidades del paciente. Si es una deformidad leve como en este paciente, bueno, pues se obtiene esto, pero cuando es una deformidad más severa, pues entonces se puede hacer de manera abierta la reducción astragal escafoidea con la aplicatura de la cápsula y el alargamiento de los peroneos. Y pues vean que no todo es perfecto, ¿no? Podemos dejar bien la cirugía, pero con esto ya a veces no son tan estéticos, ¿no? Pero esa es la inmovilización, un yeso por 6 semanas. Y posterior a esto se retira y se inicia otra vez la fisioterapia. Aquí está otro ejemplo de un pie plano valgo, en el cual pues, se hizo la radiografía preoperatoria, y vean cómo se hace la integración del injerto. Este es el tratamiento estándar. Ponen un injerto
Sin embargo, pues en nuestra institución hemos intentado hacerlo de diferentes maneras y pues todos han dado buenos resultados. Se ha hecho la fijación con un fijador externo pequeño o con clavillos Kirchner y simplemente no ponemos injerto o se pone un injerto de la diáfisis del peroné que se estabiliza con una placa tercio de caña de 3 orificios. Entonces, variantes existen muchas y pues en cuanto a la literatura pues está comprobado el éxito con cada una de ellas. Y pues esto ya es un tratamiento de salvamento, una artrodesis retropié. Y pues esta es la peor deformidad que pueden tener los pacientes. Es el pie talo o pie calcáneo, que es una dorsiflexión excesiva, que como aquí lo mencionan, pues por lo común es diatrogénica, es cuando hacemos un alargamiento excesivo del tendón de Aquiles. Y pues para esto no hay tratamiento, entonces solamente lo mencionamos. Bueno, aquí en este esquema ustedes podrán ver que el modelo tiene contractura en flexión de la cadera, tiene flexión de la rodilla y pues aquí está, digamos, en dorsiflexión, ¿no? Pues eso es como una analogía a la marcha agachada de los adolescentes, lo que le conocen marcha agazapada del paciente con PCI. Entonces, pues, la tríada es contractura en flexión de cadera, contractura en flexión del rodillo y dorsiflexión del tobillo. El paciente que presenta estas tres y es mayor de 10 años, pues se considera con este diagnóstico. Esto es algo muy complejo de tratar, pero sin embargo existen ya alternativas para poder llevarlo a cabo. Entonces, debemos tomar en cuenta que los tres músculos que nos mantienen de forma vertical erguida pues son los glúteos, el cuádriceps y el sóleo. Entonces, la pérdida de la flexión plantar y la extensión de la rodilla, porque pues hay contractura en flexión, disminuye la función del brazo de palanca, por lo tanto hay también una insuficiencia del sóleo, el cual pues, digamos está largo en cuanto a su longitud, por lo tanto pues tiene dorsiflexión de tobillo. Pues también puede presentar contracturas secundarias a nivel de la cadera y de los flexores de la rodilla. Entonces pues este es un paciente con marcha agazapada y pues ya en casos muy severos pues existe la contractura posterior de la cápsula de la rodilla. Este es el tratamiento que se ha demostrado y que es de lo más reciente para atender este tipo de pacientes, que es la osteotomía extensora femoral distal más el adelantamiento del tendón patelar. ¿Cuáles son las indicaciones? Pues pacientes con parálisis cerebral y marcha agazapada, contractura en flexión de rodilla de 10 a 30 grados y la insuficiencia del cuádriceps, es decir, hay un rezago en la extensión de más de 10 grados. La mayoría de estos pacientes prefieren dolor y fracturas por estrés a nivel de la patela, pero sin embargo, cuando entonces la evaluación radiográfica, la mayoría de ellos va a tener este tipo de hallazgos radiográficos. Sin embargo, no porque tú lo detectes en la radiografía ya va a ser una indicación absoluta para llevar a cabo este procedimiento. Es muy complejo, pero da un resultado. ¿Cuáles son las contraindicaciones? La incapacidad para cooperar en el posoperatorio y poder llevar a cabo la rehabilitación. Contracturas en flexión de la rodilla de más de 30 grados, deformidad rotacional femoral, es decir, que tuviera una intervención femoral, que es el patrón común en este tipo de pacientes de más de 30 grados, poder decir que tú detectas que tu paciente camina con rotación del pie mayor de 30 grados, entonces ese paciente no es el candidato ideal para este tipo de procedimiento, y que tengan una patela baja. Entonces, pues observen, estas son las radiografías, como les había mencionado, pues existe la contractura en flexión de la rodilla, existen las fracturas por estrés y se observa la patela alta. Entonces ya en el transoperatorio pues se hace la evaluación y ven cómo hay una rezago en la extensión de la rodilla y pues aquí se hace y se observa la contractura. Entonces pues este es el control clínico postoperatorio posterior a hacer la osteotomía extensora y pues el adelantamiento o descenso de la rótula. Vean cómo se hace un abordaje lateral para poner la placa angulada de 90 grados y pues se deja también un drenaje aspirativo en la región infrapatelar, que es donde se lleva a cabo el adelantamiento o descenso de la rótula. Estas son las imágenes radiográficas posoperatorias. Vean cómo se hace la estabilización de la osteotomía con una placa angulada y cómo se hace el descenso de la rótula con un alambre, la
la modificación de la tuberosidad tibial, pues se hace la aplicación con dos tornillos que pueden ser canulados o tornillos convencionales de esponjosa o de cortical 4-5. Y pues aquí observamos en esta región que se observa un piquito. Si tú en el control postoperatorio observas este pico, pues indica que tu osteotomía fue bien realizada. Si tú dejas tus segmentos femorales distal y proximal alineados, no es un buen resultado y por lo tanto el paciente puede que tenga recidiva de las deformidades. ¿Cuál es el postoperatorio de este tratamiento? Pues hay que tomar siempre una radiografía bilateral de la rodilla. Aquí esta es una imagen de un paciente en el postoperatorio inmediato y dense cuenta cómo se observa el desplazamiento del segmento o de los cóndilos hacia la región posterior de la diáfisis. Ese es el signo radiográfico que te va a indicar que tu puña de sustracción de base anterior pues estuvo bien realizada, y por la aplicación pues es con una placa triangulada de 90 grados con 3 tornillos. Aquí pues se usa la técnica de que se pasa una sutura a través del espesor de la rótula, por lo tanto aquí no se ve alambre, pero sin embargo pues aquí está el otro orificio por donde se hizo el descenso de la rótula. El paciente, como todavía era esqueléticamente inmaduro, pues no se le hizo adelantamiento de la tuberosidad tibial, por eso entonces se decide el procedimiento con sutura nada más. Entonces todos los pacientes se deben inmovilizar con un vendaje de Jones para la rodilla con una flexión de 20 a 30 grados durante 3 días. Se utiliza un inmovilizador de rodilla por 6 semanas. El uso de CPM o Continuous Passive Motion Machine se debe calibrar de 0 a 30 grados a partir del tercer día. ¿Por cuánto tiempo? Se utiliza 3 veces al día, por lo menos 20 minutos, y se va haciendo por cada día un aumento en la flexión así de 5 grados hasta alcanzar los 90. Entonces, como podrán ver, por eso es muy importante que se seleccione al paciente que tenga que cooperar para la rehabilitación en el postoperatorio, y la movilización activa de la rodilla es a partir de la tercera semana. En ese momento se le indica al paciente que empiece a hacer la flexión y extensión activa de la rodilla, para que posterior a esto pues ver con las radiografías si ya se, de acuerdo a la consolidación de la osteotomía, ya puede llevar a cabo el apoyo. Bueno, pues, ¿alguna pregunta o ya se durmieron? ¿O sirvió para arrullarnos esta plática? Pues yo le quisiera hacer un comentario. La verdad es que me quedo sorprendido porque pues es una excelente ponencia como para grandes ligas. O sea, nos vino describiendo paso a paso el manejo ortopédico de un paciente que tiene parálisis cerebral infantil. Y esto es como un parteaguas también para problemas de luxación congénita de cadera a nivel mundial o sobre todo en nuestro país, que es un problema muy frecuente, y ahora las autoridades junto con los colegios están buscando la mejor alternativa para no ver estos casos tan dramáticos que lo estamos viendo al final o en un proceso de crecimiento, desarrollo, en donde se pudieron haber hecho cosas como alargamientos que decía, ¿no? como transferir, porque ya haciendo osteotomías o haciendo inclusive la artroplastía, pues ya son cosas que realmente es porque ese niño llegó ya en etapas tardías, y por eso bueno, pues vienen las clasificaciones. La verdad a mí me gustó cómo llevó la plática. Si la pudiéramos evaluar o si la pudiéramos revisar desde un punto de vista lo que se llama la medicina basada en evidencias, bueno, esta plática tiene mucho peso en cuanto al conocimiento, o sea, tiene un grado de recomendación para los residentes de un nivel 1, o sea, estamos hablando que es una plática realmente que a mí me deja satisfecho, y que hemos tenido la oportunidad, el doctor Solano y un servidor, que hemos estado en auditorios, en grandes foros, pero la verdad esta plática, como le reitero, tiene un grado de recomendación elevada para aquellos que realmente
estén interesados en tratar niños con parálisis cerebral infantil. Me quedaría con algo, este es un manejo obviamente multidisciplinario, donde intervienen pediatras, intervienen rehabilitadores, cirujanos, o como decía usted, neurocirujanos, aquellos que se dedican a la columna vertebral para hacer osteotomías, pero también el cirujano ortopédico o el ortopedista pediatra cuando tiene un niño con parálisis cerebral. Bueno, pues ahí vienen todas las clasificaciones y todos los criterios para poder llevar a cabo estos procedimientos quirúrgicos. Últimamente, de estos últimos años para acá, no sé para ustedes como cirujanos pediatras, ¿qué tan recomendable ha sido Locomat, que es una máquina que fue hecha ya en Alemania, pero con ingeniería suiza, que precisamente es una máquina, un aparato que es un arnés que viene con una computadora en donde el niño con parálisis cerebral infantil que tiene problemas de la marcha, tiene problemas del desbalance, más sin en cambio los resultados tanto en otros países del mundo como ya en México, que los tienen los CRI para niños con parálisis cerebral infantil, han estado llevan mucho más ventaja que a los tratamientos conservadores en rehabilitación con este tipo de equipos. Y pues finalmente yo le quiero hacer esta pregunta: si tuviéramos que hablar sobre Rainers México, ¿qué puede decir usted en relación al avance que han tenido aquí con otros hospitales y sobre todo para México? O sea, si es confiable, es recomendable que niños con parálisis cerebral infantil en un servicio multidisciplinario con el que tienen ustedes, ¿cuál es esa parte tan importante en cuanto a los resultados que están teniendo? Si van en un proceso o realmente tienen un nivel competitivo para todo el país y sobre todo en otros países del mundo donde pues obviamente están manejando este tipo de pacientes. Y gracias por su existencia y por la ponencia que nos vino a dar el día de hoy. Pues igual agradezco primero la invitación y los comentarios hacia la ponencia. En nuestra institución pues podemos decir que estamos llevando a cabo ya lo que corresponde a estos tipos de tratamiento y sobre todo que actualmente ya el paciente ambulatorio lo está haciendo la cirugía multinivel en una sola etapa, es decir, nosotros usamos la mnemotecnia MAP, PIR y ATA, es decir, miotomía de aductores, flexores internos y alargamiento del tendón de Aquiles bilateral o simultáneo, con resultados favorables de acuerdo a los protocolos que aquí les he mostrado. Algo que también debo retomar, sobre todo pues, los residentes que apenas están en la etapa de formación como especialistas en el resto del quórum, pues que ya actualmente todo es medicina basada en evidencias. El hecho de decir, lo aprendí porque en mi hospital lo hacen así, o lo aprendí porque nuestra institución así lo llevan a cabo, pues eso ya no es válido. Ahora ya todo debe estar fundamentado, como lo acabo de mencionar, y sobre todo que pues, yo puedo decir que a nosotros lo que nos falta para poder tener un mejor manejo de estos pacientes pues es el laboratorio de marcha. Pues yo tuve la oportunidad de haber estado en este hospital, es el Children's Hospital de Filadelfia. Aquí está el doctor David Spiegel, que es el que hizo el estudio sobre el tratamiento en una sola etapa de la cadera, el doctor Dennis Drummond, que es el decano de la institución y que hizo también mucha investigación, pero sobre todo en escoliosis neuromuscular, y el doctor Jack Flynn, que es el que está haciendo el tratamiento en pacientes ambulatorios y está llevando a cabo. El hospital es muy bueno, tiene buen prestigio, es el número 1 de Estados Unidos, pero sin embargo, al igual que yo ahorita lo menciono, pues le falta un laboratorio de marcha. Pero aquí no están preocupados en invertirlo porque tienen cerca el Instituto Dupont. En el Instituto Dupont está el doctor Freeman Miller, que yo creo que es el ortopedista pediatra más reconocido de Estados Unidos en cuanto a parálisis cerebral, y pues ellos tienen mucha población, la captan lo de parálisis cerebral. Entonces, en cuanto a nuestra institución, pues yo pienso que para dar una mejor atención y evaluar sobre todo también los resultados con evidencia de nuestros procedimientos a nuestros pacientes, pues es necesario contar con un laboratorio de marcha. El laboratorio de marcha está pues, prácticamente indicado a hacer el análisis de los pacientes para el tratamiento de la rodilla y del pie básicamente. Es decir, cuando tú quieres hacer una transferencia del recto anterior o cuando quieres hacer una transferencia del tibial posterior, o puede ser un SPLAD o SPOR o
va a evaluar el laboratorio, el análisis de marcha en los pacientes que se han sometido a niveles. Actualmente, pues como lo acabamos de mencionar, pues los estudios que están siendo ya realizados a la cirugía multinivel, pero evaluados tanto pre y post con análisis de marcha. Ese es ahorita lo que va a la vanguardia, y ese es el complemento que ponemos para nuestra institución. Sería muy útil para poder. No es sencillo porque requiere una infraestructura muy costosa, pero sin embargo, con el hecho de que tú puedas interpretar los estudios, a lo mejor no se haga en la institución, pero mandarlo a hacer en otro lado, y que tú te den las gráficas y sepas interpretarlo, que eso es lo importante, que nosotros interpretamos dónde está el defecto y el músculo que está afectado, para entonces poder llevar a cabo la planeación del tratamiento. Pero en cuanto a los protocolos y de los tratamientos que les mencioné, pues prácticamente hemos tenido partícipe, a lo mejor no en una población tan inmensa, pero sí uno o dos casos, pues es sobre todo en los procedimientos de salvamento, porque lo que hacemos